Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por venir. La idea de convocaros hoy es para presentaros un estudio que hemos realizado desde el Instituto sobre la adecuación a la Constitución y al derecho comunitario del gravamen temporal a entidades de crédito. Y para ello, pues bueno, hemos tenido el honor de poder contar para la realización de ese estudio, pues yo creo que con catedráticos y expertos en la materia, yo creo que de reconocido prestigio en España. Yo creo que son un grupo de personas bueno, sobradamente conocidas y con una trayectoria que avalan, digamos, la seriedad y, digamos, y la calidad de este informe. Desde el Instituto, a lo largo de las últimas semanas, en los análisis de coyuntura y en otros estudios, hemos ido apuntando digamos, a la inconveniencia de este impuesto desde el punto de vista de la racionalidad económica. Además, en un contexto económico como el actual, con una gran incertidumbre desde el punto de vista de la inflación, desde el punto de vista del crecimiento económico, el poner un impuesto de ese tipo en dos sectores que además son claves para la recuperación económica, como son el sector financiero y el sector energético, pues nos parecía de lo más inapropiado. Además, son dos sectores donde ya de por sí la imposición es superior al promedio de la economía. Y por tanto, pues creíamos, y así lo hemos destacado en algún estudio, que el impacto pues, podría ser muy negativo desde el punto de vista económico, con un impacto de cerca de 5.000 millones de euros de pérdida digamos, de actividad económica y más de 72.000 ocupados menos en términos de empleo. Además, ambos gravámenes subyace la cuestión de cómo determinar qué es un nivel de beneficio normal, y estos tipos de definiciones inciertas generan una gran ansiedad desde el punto de vista de la inversión y tienen impactos muy negativos desde el punto de vista de la seguridad jurídica y la inversión a medio y largo plazo, ¿no? Y además, pues bueno, finalmente son dos impuestos que, bueno, con el agujero presupuestario que tenemos, que es cerca del déficit estructural de 60 a 70 mil millones, el tratar de resolverlo con un ingreso anual de menos de 3.000, pues supone, bueno, tratar es una gota de agua en el mar, por así decirlo, con el impacto tan negativo que tiene. Es que además no resuelve ni el problema de la inflación, que lo perjudica, ni el déficit público, que no es nada. Es decir, al final lo que habría que hacer es un plan serio a medio plazo de reducción del déficit público y de poner las finanzas en orden. Entonces, bueno, es una cortina de humo que tiene mucho daño desde el punto de vista de la calidad del país, ¿no? Ese estudio se sale fuera de lo que es la racionalidad económica y entra en los aspectos jurídicos desde el punto de vista de la legalidad de este impuesto. Y yo creo que tiene, ahora lo van a desarrollar los autores del informe con más detalle, pero yo sí me gustaría destacar 4 o 5 puntos que me parecen interesantes del estudio. Por ejemplo, que el procedimiento seleccionado para esa tramitación a través de la proposición de ley supone un potencial fraude, puesto que se elude la consulta pública. Y además es destacable también la ausencia de informes del Banco de España y la CNMC, instituciones a las que la proposición de ley asigna unas funciones que no le son propias, ¿no? Otro aspecto que sí me gustaría destacar del informe es que, a pesar de definirse como una prestación patrimonial de carácter público no tributario, el gravamen temporal establecido es en realidad un impuesto. Y yo creo que tiene todos los atributos de un impuesto, que seguramente ahora nos los detallaréis, ¿no? También se vulneraría el principio general de seguridad jurídica por su retroactividad y por vulnerar los principios tributarios de generalidad, igualdad y capacidad económica. También es especialmente desafortunada la configuración del régimen sancionador. Contiene a su vez una definición confusa y contradictoria de un elemento básico como es el de beneficio extraordinario. Yo creo que este es un elemento muy importante, y tampoco encaja desde el punto de vista del ordenamiento jurídico comunitario, ya que la regulación del gravamen vulneraría elementos esenciales del derecho comunitario, ya que discrimina en función de residencia en España o en otro país de la Unión Europea, vulnerando los principios de libertad de establecimiento, libertad de prestación de servicios y libertad de aumentos de capital. Es decir, que hay numerosos argumentos que nos pueden permitir concluir que es un impuesto que es ilegal y difícilmente, digamos, constitucional, ¿no? Y yo sí querría acabar con una reflexión económica, ¿no? Es decir, si estamos aprobando impuestos
que nos pueden generar una recaudación hoy, pero que, de acuerdo con este informe, posiblemente en unos meses o años sea ilegal, ¿de qué nos van esos ingresos? Sino para generar una mayor incertidumbre de cara a los inversores. Es decir, porque posiblemente haya que reembolsar a los afectados este dinero, pues posiblemente cuando las finanzas públicas o cuando estemos en una situación mucho más delicada. Y por tanto generar incertidumbre, todavía una mayor incertidumbre desde el punto de vista de la recaudación, pues creemos que no tiene mucho sentido y hay que ser tremendamente cuidadosos, ¿no? Yo no quiero intervenir más y Juan Martín, si queréis, no sé cómo quieres gestionar la presentación de este informe. Vamos a hablar los tres, pero muy poco. Vamos a ser muy breves. Luego no. Ustedes, para que nos hagan las preguntas que tengan por conveniente. Yo destacaría 5 notas. Voy a ser muy breve y muy conciso. Primera, esto es un impuesto, no es una prestación patrimonial pública no tributaria, como se califica en la ley. Las instituciones jurídicas se califican atendiendo a su régimen jurídico, no al nombre que reciban por parte del legislador o del gobierno. Y el régimen jurídico de estas figuras es el propio de un impuesto. Esta es la primera nota. La segunda nota es un impuesto que, buscando precisamente esta marginación del nombre de impuesto, esta calificación como prestación patrimonial pública no tributaria, ha pretendido eludir los lindes tanto constitucionales como del derecho comunitario. Y voy a referirme a ellos. Desde el punto de vista constitucional, esta figura, este impuesto, es difícilmente admisible desde el punto de vista de la seguridad jurídica porque es un impuesto con carácter retroactivo. Es decir, es un impuesto cuyos caracteres, los 800 millones de euros de beneficios en comisiones e intereses, se retrotraen al año 2019, pero el impuesto se va a hacer efectivo, se va a pagar en el 23 y en el 24. De manera que este es un problema de difícil solución. Segundo problema, la capacidad económica. Los tributos se gravan en España de acuerdo con la capacidad económica. Y aquí estas entidades van a pagar unos impuestos que ya se han pagado en su impuesto sobre sociedades normal y que además se van a volver a pagar más adelante de acuerdo con este gravamen temporal. Y eso, evidentemente, desdibuja la capacidad económica de las entidades llamadas a pagar, porque están pagando una cosa que no tiene relevancia a la hora de cuantificar su carga tributaria, porque este impuesto ni siquiera es gasto deducible en el impuesto sobre sociedades normal. Y en tercer lugar, nos encontramos, y a mí me preocupa esto especialmente, con una quiebra de los principios sancionadores. Es decir, las sanciones tienen que estar en un Estado de Derecho perfectamente delimitadas. Uno tiene que saber qué es lo que constituye una infracción y cuál es la respuesta del derecho a esta infracción. Aquí la infracción es que estas entidades repercutan sobre terceros el importe del gravamen. Lo que pasa es que la repercusión, no sabemos si es repercusión económica, repercusión jurídica, cómo se va a cuantificar esa repercusión. De manera que nos encontramos ante un marco absolutamente abierto, lo que en derecho penal, en derecho sancionador, está absolutamente vedado. Es decir, los tipos infractores tienen que estar perfectamente delimitados y aquí no lo están. Esta es la segunda observación a la que quería referirme, las posibles contrariedades con el orden constitucional. La tercera observación a la que quería hacer referencia, el derecho comunitario. Aquí están en juego, y en mi opinión, en la opinión de los autores del estudio, se vulneran claramente tres libertades fundamentales. La libertad de establecimiento, la libertad de prestación de servicios y la libertad de circulación de capitales. Estas tres libertades, que son el germen de lo que es el derecho comunitario, se ponen en duda. Hay una discriminación, y hay una discriminación además, y es curioso, que juega en contra de entidades residentes en España.
De manera que quienes se van a ver beneficiados en este caso son las filiales de entidades extranjeras, porque no van a verse obligadas a pagar el impuesto. En consecuencia, las entidades españolas que son residentes en territorio nacional y que están sujetas al impuesto sobre sociedades en España, van a verse gravadas y van a verse perturbadas en la libertad de competencia. ¿Por qué? Por una razón muy clara. Porque la prestación de servicios que pueden hacer las filiales de entidades extranjeras lo pueden hacer a un precio más barato que las entidades españolas, porque estas entidades filiales extranjeras no van a verse obligadas a pagar el impuesto. Sin que sepamos exactamente cuáles son las razones por las que se han visto marginadas de la sujeción al impuesto. En cuarto lugar, nosotros hubiéramos deseado que el impuesto se hubiera diseñado con una serenidad, con un tempus más ajustado, que se hubiera pedido informe a quienes tienen que pedir informe, el impacto normativo, dictámenes del Consejo de Estado, que se hubiera motivado el por qué 800 millones y no 1.000 o 600, por qué solo las entidades españolas y no las extranjeras, por qué no se considera como gasto deducible un gasto, que es el gravamen complementario. Todo esto no se ha hecho. En consecuencia, nosotros creemos que se vulnera claramente no solo la jurisprudencia española, sino también la jurisprudencia comunitaria, y que además se hace tabla rasa del gravamen de la historia y de la doctrina española de muchos años. Yo creo que se ha ido por un camino muy expeditivo y que tiene un final que nosotros entendemos que es muy incierto. Y en quinto lugar, con esto acabo, yo creo que aquí hemos concluido que no hay una vulneración del derecho, del interno y del comunitario. No solo hay un camino excesivamente expeditivo, sino que además hay una vulneración del derecho que puede llegar a consecuencias más graves, que es la vulneración, en definitiva, del Estado de Derecho. Estamos hablando de un impuesto. Yo recordaría a ustedes un hecho que ustedes conocen mejor que yo. Los parlamentos nacionales surgen en las Cortes de León y en las Cortes inglesas, que son las primeras cortes, por una razón. Se reúnen a los parlamentos para pedirles autorización para establecer impuestos. Este es el origen del parlamentarismo. El parlamento y el tributo van íntimamente asociados. En este caso, las cosas han sido radicalmente distintas y se han visto agravadas, al parecer, por lo que esta mañana me decían, que el procedimiento que se va a utilizar va a ser un procedimiento de urgencia. Con lo cual, digamos que las cortapisas a un estudio sereno, razonado, van a ser mayores. Por todo eso, nosotros creemos que sería muy bueno que se meditara serenamente sobre la forma de llevar a cabo estas previsiones. Nada. Yo lo que quisiera resaltar después de la exposición que ha hecho el director del estudio, el profesor Martín Queral, es el significado que tiene esta proposición de ley desde el punto de vista del derecho que emana de la Constitución y que es el límite al legislador en materia tributaria. La proposición de ley es toda ella un enorme artificio en fraude de ley que descansa en el abuso del derecho y de las formas jurídicas, empezando por la propia denominación del gravamen que se establece. Prestación patrimonial no tributaria. En el estudio damos todas las razones fundadas
que demuestran que este concepto o esta categoría que se ampara en el artículo 31, párrafo 3 de la Constitución, no está pensado para establecer gravámenes como el que se propone en esta proposición de ley. Las prestaciones patrimoniales de carácter no tributario no están pensadas para establecer un gravamen, siquiera temporal, que se conecta con un sedicente pacto de rentas que, por otra parte, la proposición de ley ni concreta ni define. Es más, según el texto de la proposición de ley, las cantidades que puedan recaudarse con este gravamen van destinadas a la financiación de los gastos generales del Estado. Por lo tanto, todo este artificio, todo el abuso del procedimiento legislativo, eludiendo los controles democráticos de la función legislativa, dictamen del Consejo de Estado, memoria de impacto normativo, el trámite de enmiendas, todo ello es con la finalidad de encubrir una finalidad tributaria que es consustancial con lo que es consustancial con la finalidad de la proposición de ley. Todo este artificio descansa y atenta con principios fundamentales protegidos en la Constitución. En primer lugar, con el principio de generalidad, de igualdad y de capacidad económica. No hay razones explícitas en la proposición de ley que expliquen la diferencia de trato fiscal respecto de unas entidades respecto de otras. La vulneración del principio de capacidad económica, de la legalidad sancionadora y sobre todo la inseguridad jurídica que proyecta sobre el ejercicio del poder tributario en España a través de una manipulación del nombre, del nomen juris de las figuras jurídicas, tergiversando el significado de ellas. Por lo demás, no tiene en cuenta el papel que cumple un gravamen de este tipo en el régimen de financiación de las comunidades autónomas y en la participación que las comunidades autónomas tienen respecto de la legislación tributaria del Estado. Y desconoce el principio de seguridad jurídica, que es el quicio sobre el que se asienta el ordenamiento jurídico. Frente a los solemnes principios de justicia que presiden nuestras constituciones, y la Constitución española es muy clara en el artículo 31 respecto de los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica como límites al ejercicio del poder tributario del Estado, son los principios más altos del ordenamiento, pero muy a menudo son los valores fríos del derecho
la seguridad jurídica, las garantías jurídicas formales, el ejercicio del voto, la observancia y el respeto de las leyes, tanto por sus destinatarios como primordialmente por el propio legislador que las ha promulgado, son estos valores fríos los que aseguran el orden de convivencia, que una comunidad política sea orden de convivencia y que sea una comunidad política efectivamente una sociedad de derecho, es decir, una democracia. Es la seguridad jurídica por medio del derecho, como reclamaba en los albores del siglo pasado el ilustre jurista Gustav Radbruch. Como se afirma en el informe, y quiero resaltarlo de manera especial, en esta proposición de ley, lo que está en juego no es solo el derecho, es el Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias al Instituto de Estudios Económicos por su apoyo detrás de este informe. Yo voy a circunscribirme, después del uso de la palabra que han hecho mis compañeros del informe, desde una perspectiva claramente jurídica, tanto del ámbito constitucional como del derecho comunitario, como del derecho tributario, algunas implicaciones hacendísticas que están imbricadas a lo largo del informe. Yo creo que la sustancia de los argumentos jurídicos, a juicio inapelables, que en el mismo se contienen, están fuertemente arraigados, bueno, pues en unas prácticas de cómo deben diseñarse, de cómo deben ser los tributos que nos damos, partiendo del hecho, y creo que esto queda claro, que estamos ante un gravamen que no es otra cosa que un impuesto, un tributo, por mucho que lo camuflemos con otras palabras. Básicamente, desde el punto de vista hacendístico, realmente el problema de esta figura, o mejor dicho, esta figura tiene dos grandes problemas. Una parte vinculada a lo que sería su propia sustancia, su propio diseño de impuesto. Es un impuesto realmente muy deficiente, apenas cumpliría con ninguna de las exigencias que podríamos hacer a un tributo o a un impuesto bien diseñado, ¿no? Recuerdo cómo titulaba Richard Musgrave en su manual de Hacienda Pública los principios que deben guiar el buen diseño tributario. Pues, muy entroncados con la doctrina alemana de Neumark, etcétera, pero realmente no cumple casi ninguno, diríamos, por un lado. Y luego otra parte que son los efectos económicos que presumimos que puede generar un tributo tan mal diseñado, que son muchos. Desde el punto de vista de su diseño, bueno, pues como se ha dicho, la exposición de motivos que curiosamente pues, ocupa más de 2/3 partes de la proposición de ley frente a esa tercera parte de páginas que llevaría a la parte dispositiva, bueno, pues es todo un cúmulo de justificaciones o de intentos de trasladar a la sociedad, supongo que por razones de cálculo político, la necesidad de tener una aportación basada pues, en principios de voluntariedad, de acuerdos paccionados. Se saca a colación continuamente un pacto de rentas para luego establecer una figura que detrae ingresos, obviamente de forma coactiva, ¿no? El ejercicio del poder coactivo fiscal, ¿no? Que entronca con el parlamentarismo, como se ha dicho claramente, ¿no? Entonces, a partir de aquí se diseña un tributo que parece ser que vendría justificado por la existencia de unos resultados extraordinarios, o en terminología traducida anglosajona, caídos del cielo, sin que haya ninguna evidencia empírica de rigor que sustente esto, ¿no? La idea de que hay una relación entre tipos de interés de intervención por las autoridades monetarias y márgenes de beneficios en las entidades financieras, pues es algo que la evidencia empírica no sustenta. Y si se sustentasen, requeriría
algo que se ha omitido yendo por el camino de la proposición de ley, bueno, pues un estudio con un rigor económico, con modelos, en este caso de índole econométrica, que tuvieran en cuenta, obviamente, las diferencias sustanciales de las estructuras de ingresos y gastos de las entidades financieras, de las condiciones de mercado. No debemos olvidar que el sector bancario viene desde la plena crisis financiera de finales de la primera década de este siglo, operando en unos entornos, especialmente a partir del año 2012, de tipos de interés cercanos a cero o negativos, con lo cual esto refleja una anomalía del funcionamiento de las entidades financieras que difícilmente se puede relacionar con unos márgenes, llamemos, naturales de lo que sería el negocio bancario. Esto es importante. Luego, en el diseño hay algo, más allá de los elementos jurídicos, que no puedo estar más de acuerdo con ellos, de la ausencia de definición, pues del propio hecho imponible, de la definición de quién es sujeto pasivo o contribuyente, de mil cuestiones. Hay una cuestión esencial muy ligada a la capacidad de pago. ¿Qué grava este tributo? Bueno, se está grabando una magnitud curiosa. Una magnitud como es el margen de intermediación bancario unido o sumado a la diferencia de comisiones netas, pero sin eliminar ningún gasto de explotación. Esto genera, a nuestro juicio, una clara asimetría de tratamiento entre entidades financieras, porque todas las entidades financieras no tienen las mismas estructuras de que relacionen sus ingresos con sus gastos. Por tanto, el gravamen efectivo sería muy distinto. Gravamen efectivo a un tipo nominal fijado del 4,8%. En algún cálculo esto requiere más tiempo, esto no deja de ser un estudio preliminar, pero haciendo algunos números con la información disponible, en algunas entidades podríamos ver que la suma de este gravamen, que es una parte del beneficio que grava el impuesto de sociedades, pero de forma impropia, no es que sea una proporción del beneficio, lo es, claro, matemáticamente cualquier número es una proporción de otro, pero no es una fracción del resultado contable, es una definición que son unos ingresos que no se minoran en unos gastos gravados al 4,8%, que añadido al gravamen efectivo del impuesto de sociedades, algunas entidades bancarias en unos números muy aproximativos podrían situarles en tipos efectivos entre el 35 y 40%. Esto es algo que, bueno, ahora entiende uno porque intenta a lo mejor esquivar la opinión del Banco Central Europeo o algunas otras opiniones, cuando de hecho hay dictámenes claros y estudios del Banco Central Europeo que cuestionan los tributos ad hoc para las entidades financieras, entre otras cosas porque debilitan, y esto ya es cuestión de los efectos económicos que había anticipado, debilitan el valor patrimonial de estas entidades, su core capital, algo esencial para garantizar su solvencia financiera, con lo cual pues esto llama la atención. Para ir concluyendo, desde el punto de vista, por supuesto, el fenómeno de doble imposición del que hemos hablado y la no deducibilidad de este gravamen como un gasto deducible en el impuesto de sociedades, entrando en conflicto con la propia definición de la base imponible del impuesto de sociedades, pues también llama la atención. Efectos económicos de muchos tipos. He hablado el que tiene que ver con la capitalización y la solvencia de entidades financieras, pero hay uno tremendo que es que atenta contra la competencia de entidades. El dejar fuera a las entidades extranjeras está estableciendo de facto una subvención implícita para este tipo de entidades en un mercado muy interrelacionado y muy abierto. Esta es una cuestión importante. Hay un elemento también aquí a destacar y es que ese límite de exención o como se definiese si uno diseñase un tributo está definido sobre volumen de operaciones. Al final hablamos de margen de intermediación que no dejan de ser ingresos netos y comisiones netas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos fijando la contributividad a este tributo, la estamos fijando con un elemento propio de la imposición indirecta, cuando luego lo que pretendemos es gravar un concepto como es el de beneficios, totalmente inconcreto, pero que obviamente sería propio de un gravamen directo, por lo cual también aquí hay una cuestión importante.
Pero no solo son las entidades no residentes. El sector financiero español, el sector bancario, está inmerso en un proceso de competencia global enorme con lo que denominamos las fintech, big tech, es decir, grandes corporaciones tecnológicas que entran en el sector propio de las entidades financieras, pero con regulaciones que no cumplen o que no, a las que no se, regulaciones que no exigen los requisitos que se exigen a las entidades financieras. Estas entidades, por supuesto, también quedarían fuera del gravamen, lo que introduce una brecha importante en cuanto a la rentabilidad de las entidades bancarias gravadas por esta figura que ahora sobre la que estamos discutiendo. Esto tiene una segunda derivada también muy importante y tiene que ver con el coste de uso de capital. ¿Quién está detrás de las entidades financieras? Los ahorradores, que canalizan su ahorro a través del capital de estas entidades. Si tenemos un sector económico en el que estamos estableciendo una sobreimposición, un sobregravamen, la rentabilidad de estas entidades cae. Esto va a llevar a una distorsión de la composición del capital, fundamentalmente de los accionistas de cartera. Esto es algo importante. Es decir, estamos hablando de accionistas que fundamentalmente destinan sus ahorros a los sectores en función de la rentabilidad anual que dan los dividendos, básicamente. Y por tanto, obviamente se van a mover a otros sectores económicos en un contexto además de tipos de interés de intervención al alza, lo que provoca efectos crowding out financieros, es decir, los desplazamientos de la renta variable hacia la renta fija que se prevén en economía por estas subidas de tipos, agudizarán estas distorsiones. Esto es algo también bastante relevante. Y para concluir, por último, en el mundo de los deseos irrealizables. Yo lo decía, y perdónenme el chascarrillo, yo decía que este año voy a ir más holgado en mi temario de economía de la imposición en la universidad, porque no voy a tener que explicar la lección, el capítulo correspondiente a la incidencia impositiva. ¿Quién paga realmente los impuestos? Bueno, pues ahora hemos descubierto que por ley uno puede establecer hasta dónde llegan los efectos económicos de los impuestos y dónde están los límites a la traslación. Esto es lo que dicen los anglosajones, realmente una wishful thinking idea, una idea de deseo confundido con la realidad. Claro que cualquier medida que altera precios relativos tiene efectos económicos sobre el coste de uso de capital, sobre la rentabilidad de las entidades, etcétera. Aparte de atentar contra un montón de principios jurídicos y sobre todo del derecho europeo, en el que estamos de alguna manera prefijando una regulación de precios. Resulta llamativa la mención que se hace en la exposición de motivos a las comisiones bancarias, sobre las que, salvo algunos casos minoritarios, existe libertad de fijación, pero es que el propio argumento de la exposición de motivos es contradictorio, donde se menciona un informe del Banco de España en el que se reconoce que las entidades bancarias españolas están haciendo un tránsito hacia valores medios de las comisiones europeas al situarse desde hace años por debajo. Entonces, ¿qué contradicción es esta? Bueno, pues obviamente si queremos hablar de unos beneficios razonables, concepto totalmente vago, indefinido y con poca aplicación jurídica, esto equivale a que alguien va a determinar qué se considera razonable o no razonable. Esto en un sistema de libertad de mercado creo que forma parte de ese atentado constitucional del que hablamos, incluso respecto a los principios del mercado único europeo, ¿no? Alguien va a fijar hasta dónde deben estar establecidos los precios. Y un aviso quizás a navegantes, como hablábamos, estas regulaciones de precios, y lo estamos viendo estos días, que parece que hay intención de trasladar a otros sectores, etcétera, son la base de las economías planificadas. La experiencia histórica, la historia económica nos pone de manifiesto a qué han conducido este tipo de regulaciones de precios, pues realmente a problemas tanto de competencia como al fin y a la postre del bienestar de los ciudadanos. Dejemos al mercado funcionar con las regulaciones correctas y si hay problemas de competencia, para eso tenemos las instituciones encargadas de asegurar el libre ejercicio de la competencia. Desde el punto de vista hacendístico, económico, pues realmente hemos concluido que un gravamen de esta naturaleza pues, tiene rasgo de ser bastante un despropósito.
Muchísimas gracias a los tres por la exposición. Yo creo que ha quedado meridianamente claro los argumentos que, por cierto, son argumentos que aplican tanto al impuesto de las entidades financieras como de las entidades energéticas. Y bueno, quisiera abrir turno de preguntas a... Sí. Sí, muchas gracias. Yo quería saber, no sé si estuvieron siguiendo el viernes el Consejo de Energía y bueno, la declaración que hubo de la presidenta de la Comisión. En el caso de las energéticas hablaba de una contribución, que no podía haber doble imposición. No sé si ven estas directrices que está empezando a dar la Comisión Europea que no casarían con el impuesto español que ya mañana se va a tomar en consideración en el Congreso, si consideran que va a haber que tienen que hacer cambios al hilo de esto. También quería saber si tienen algún cálculo sobre los efectos de la subida de tipos, tanto en estos impuestos, en la banca en concreto muy especialmente, como con su relación con sociedades, porque impacta a las empresas. Y por último, si nos pueden aclarar los recursos posibles, entiendo que hasta febrero, cuando sea el primer pago a cuenta, no se podrían plantear. Gracias. Bueno, voy a contestar. Con respecto al gravamen de las empresas energéticas, que forma parte del mismo paquete de la proposición de ley, yo creo que tiene elementos comunes con el gravamen de las entidades financieras en todo lo que concierne a la forma jurídica que se le ha dado al gravamen y al procedimiento con el que se ha iniciado esta actuación legislativa. Yo creo que básicamente compartirían todas nuestras valoraciones y nuestras críticas. Desde el punto de vista económico, son dos sectores muy distintos. De hecho, lo hemos dicho, lo decimos en el informe, en el caso de este impuesto sobre las entidades financieras, salvo Hungría, con un modelo un poquito peculiar, el resto de los países de la Unión Europea no han hecho ninguna intención por establecer un gravamen sobre las entidades financieras. Esto hay que dejarlo claro. El debate sobre las energéticas y los resultados extraordinarios, siendo un sector que su funcionamiento en el mercado es distinto, obviamente, al de las entidades financieras, esto sí tiene, tiene mayor recorrido histórico, desde algunas medidas que se aprobaron en la administración Carter a finales de los años 70 y que luego se mantuvieron en la administración Reagan hasta casi prácticamente mediados de su segundo mandato. Ha habido algunos impuestos, claro, casi siempre vinculados a los vaivenes de los mercados, del mercado del petróleo, fundamentalmente, ahora también del gas. Pero respecto a lo que comentabas y a lo que se decía, hay una cuestión que llama la atención en la proposición de ley. Yo no lo estoy muy a fondo, no es el motivo de nuestro estudio, pero es que, a diferencia de lo que pasa con el gravamen de las entidades financieras, el gravamen del sector energético sí se configura como un gravamen, diríamos un impuesto indirecto, porque en este caso sí que está operando a un tipo más bajo sobre los volúmenes de ingresos. En ningún momento pretende ser un gravamen sobre los beneficios, que a la vez obviamente sirven de argumento para establecerlo. Realmente, mi opinión es que el recorrido que puede tener esto dentro de la Unión Europea y por lo que se dijo en el Comité de Energía el viernes, es que al final, si se decide que haya un gravamen energético dentro de la Unión Europea, haya mínimamente, no voy a decir obviamente el proceso legislativo europeo con las directivas es muy largo, pero algunas indicaciones, algunas consideraciones sobre cómo debería ser este gravamen, porque además debería estar mínimamente armonizado para no generar distorsiones entre los países. No me atrevo a pronunciarme más porque obviamente no ha sido objeto de nuestro informe, pero quiero recalcar que es muy diferente realmente el mercado energético y en concreto el derivado de hidrocarburos el de las entidades financieras. Respecto a lo que preguntaba sobre si tenemos algunos cálculos, insisto, es un estudio preliminar. Hemos estado trabajando
pues prácticamente todo el mes de agosto y no nos ha dado para mucho más, ¿no? Es un regalo, también es otro efecto externo de la proposición de ley, ¿no? Ocupa nuestro tiempo en verano, pero sí que yo creo que hay que estudiar en el sector financiero, algunos números hemos empezado a hacer, etcétera, pero bueno, lo decía nuestro director del informe, sosiego, ¿no? Sosiego y calma, que es algo, lo contrario, está muy reñido con el estudio y con lo académico, ¿no? Pero sí que obviamente uno presume que el impacto económico a medio plazo puede ser serio. Y en cuanto a las estimaciones de recaudación, tampoco me atrevo. Tenemos además una última trayectoria, larga trayectoria de acertar poco con las estimaciones de recaudación. Pero bueno, calculando así grosso modo sobre las cifras que se han aportado, pues lo que se habla, 1.000, 2.000 millones, pues podría ser una cifra que entrase dentro de lo esperable, pero insisto que es difícil cuantificar porque los efectos económicos y en un contexto de movimientos de los tipos de interés de intervención. Es que se está presumiendo qué va a pasar cuando, bueno, salvo el jueves pasado con la subida de 3 cuartillos que ha hecho el Banco Central Europeo, en Europa hace un mes cuando se planteó la proposición de ley no había subida de tipos, ¿no? Y cómo respondan, también una de las cosas que parece que se derivan de la argumentación que hace el proponente en la proposición de ley es que automáticamente una subida de tipos de interés significa que el mercado financiero sigue con la misma oferta y demanda de productos financieros, con los mismos márgenes. Insisto, desde que pensamos que por ley podemos suprimir los efectos económicos, pero realmente, posiblemente, si esto entra en una desaceleración de la economía, la demanda de crédito pues, se puede ralentizar, etcétera, con lo cual hacer una estimación cuando vas a cobrar un impuesto en 2023 y 2024, pues realmente es un poco aventurado. Sí. Hay una circunstancia llamativa, muy llamativa. El otro día me lo decía un profesor italiano en Valencia, tuvimos una reunión y me decía un profesor italiano de la Universidad de Bolonia, les llamaba la atención, Adriano Di Pietro, les llamaba la atención el hecho de que en España últimamente se está legislando, parece, en contra de los residentes en España. Es una cosa curiosa que, bueno, queda ahí en la pequeña historia de la fiscalidad. Ustedes saben que el año 2012, lo cual esto afecta a todos los gobiernos, entonces era otro gobierno, se establece la obligación de declaración de bienes y derechos en el extranjero, famoso modelo 720, modelo que ha sido condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por discriminatorio. Discriminaba a quienes residían en España, los que somos residentes en España, que teníamos que declarar todos los bienes y derechos que teníamos en el extranjero. Esa obligación no afectaba a los que circunstancialmente estaban en España. Pero es que ahora volvemos otra vez sobre lo mismo. Con lo cual el profesor italiano me decía, bueno, pero ¿qué os avete fatto? ¿Qué es lo que estáis haciendo en contra de los residentes en España? Porque claro, aquí estamos estableciendo una medida discriminatoria. Discriminatoria en contra de las entidades de crédito financieras, energéticas españolas. Un impuesto que no se aplica a entidades ni a filiales extranjeras. Bueno, eso en términos jurisprudenciales comunitarios se llama ayudas de Estado. Y las ayudas de Estado siempre han sido a favor de los residentes en el Estado que establece esas ayudas. Salvo en el caso español, donde estamos especializándonos, una cosa curiosa, en ayudas de Estado a favor de los no residentes. Yo creo que tendríamos que reflexionar un poco. Sí, dos preguntas. En el pasado se han puesto en marcha otras prestaciones patrimoniales públicas, incluso sobre el sector eléctrico, que han pasado el filtro del Constitucional. ¿Qué diferencia hay en este caso respecto a los casos anteriores para que se considere que en este caso sí que vulneran el derecho constitucional, mientras que en los casos anteriores no? Y luego también, en la nota al menos, el informe no hemos tenido la oportunidad de verlo, obviamente, dice que los autores concluyen que de aprobarse la proposición de ley tal y como está redactada,
pues generaría todos los problemas que nos han comentado en la presentación, ¿no? ¿Qué tendría que ocurrir para que esa proposición no de ley pudiera pasar sin estos problemas, ¿no? O sea, si es por la forma en la que está redactada, entiendo que hay cambios que se pueden introducir que permitirían que esta proposición fuera legal. Gracias. Sí, la figura de las prestaciones patrimoniales no tributarias es y está presidida por el interés público y su cobertura, financiación, no se destina a la financiación de los gastos generales del Estado. Por lo tanto, contrastada la aplicación que la jurisprudencia y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha hecho siempre de las prestaciones patrimoniales no tributarias, no encaja en modo alguno con este gravamen extraordinario que se establece en la proposición de ley, cuya recaudación se destina a la financiación de los gastos generales del Estado, y aunque en la exposición de motivos se alude a un fondo específico ligado al pacto de rentas, esto no aparece en el texto articulado, es decir, en la parte dispositiva de la proposición de ley. Y por lo tanto, lo que hay detrás de toda esta proposición de ley es una manipulación de las formas jurídicas, en este caso de la prestación patrimonial no tributaria, para encubrir la verdadera finalidad que tiene la proposición de ley: establecer un auténtico y verdadero impuesto, cuya recaudación se destina a la financiación general de los gastos públicos. Hola, ¿qué tal? Lo primero, o sea, no me queda claro si han respondido a la pregunta del compañero de cuál es la diferencia de esta prestación frente a los precedentes anteriores. Es una pregunta que yo también quería hacer. Y nada, y simplemente una pregunta muy general. ¿Cuál es la hoja de ruta que diseñan un poco para la banca a la hora de recurrir este impuesto? O sea, han dicho que tienen clarísimo que es irregular, que es ilegal esta prestación, perdón. ¿Cómo la recurrirían ustedes? ¿Cuánto tiempo creen que va a tardar en tumbarse? No sabemos lo que va a hacer la banca, no nos han pedido opinión y no somos el maestro Ciruela tampoco, de manera que, bueno, pues ellos dirán, todos los bancos españoles tienen magníficos servicios jurídicos, con lo cual lecciones no vamos a dar a nadie. Había dicho incidentalmente que no sabía si había quedado clara la respuesta anterior. Yo creo que ha quedado clara. Mire, la diferencia entre estas prestaciones públicas no tributarias y las anteriores, hay fundamentalmente dos diferencias a las que refería el expresidente del Tribunal Constitucional, que conoce el asunto mucho mejor que yo. En primer lugar, en aquellos casos, el esquema dispositivo era perfecto, estaba delimitado el hecho imponible, los sujetos pasivos, las exenciones, la gestión. En este caso no hay nada. En este caso hay una especie de canto a la nada de un 4,80%. Aquellas entidades que tienen más de 800 millones en intereses y comisiones y prácticamente no hay nada más. Y en segundo lugar,
En el caso de las prestaciones públicas no tributarias, normalmente la afectación es para la cobertura de gastos públicos determinados y concretos. En este caso, la financiación a la que se van a destinar es la financiación del gasto público. Y la financiación del gasto público, cuando se trata de prestaciones que son coactivas, impuestas a quienes tienen capacidad económica, gestionadas por la agencia tributaria, revisadas igual que se revisa un tributo por la Ley General Tributaria, eso tiene un nombre que es tributos y más concreto, impuesto. Y se destina no a la financiación de un gasto público determinado, sino a la financiación del gasto público. Porque, insisto, el pacto de rentas es algo que habrá que definir, que hasta el momento no se ha definido. Con lo cual, esta prestación patrimonial pública, a diferencia de las no tributarias tradicionales, va destinada no a financiar un gasto público concreto, sino el gasto público en general. Hola, buenos días. Tenía 3 dudas. La primera, si creen que en el trámite parlamentario esto es salvable o no. Es decir, si podría llegar a ser legal el texto. Quiero decir, si se crea el fondo específico, se quita la barrera de los 800 millones para respetar el principio de igualdad, se cambia el tipo para respetar el principio de capacidad económica. ¿Si es salvable o es imposible? En segundo lugar, tenía la duda de si el gobierno hubiera optado por tocar el tipo de sociedades, ya fuera el nominal o el tipo efectivo, quitando deducciones y demás, ¿creen que podría haber sido legal por esa vía? Aunque lo hubiera llevado más tiempo y no hubiera entrado seguramente para empezar el año que viene, por eso no lo han hecho así, pero esa vía hubiera sido más efectiva legalmente. Y por último, sobre el tema de los recursos, los bancos entienden que no pueden presentar recursos hasta recibir la primera liquidación en febrero, y que luego se abriría el plazo de ir a un juez, que el juez convencerle de que lo eleve al Constitucional y demás. Ellos calculan que podrían tardar entre 6 y 8 años en tener una respuesta a esto. Me gustaría saber, como expertos jurídicos, si comparten que esos son los plazos para tener una respuesta. Gracias. Sí, obviamente en el trámite parlamentario, a pesar de las limitaciones que los propios proponentes de la proposición de ley han establecido con el trámite de urgencias, que reduce enormemente la disponibilidad de los grupos parlamentarios para hacer mejoras, en el debate parlamentario se pueden introducir modificaciones que salven algunos de los obstáculos que desde el punto de vista de los principios constitucionales y del respeto a la legalidad tributaria de la Ley General Tributaria adolece la proposición de ley. Esto es algo posible y yo diría que incluso deseable, como habría sido deseable que en lugar de hacer una proposición de ley se hubiera tramitado como proyecto de ley del gobierno y sometido a los dictámenes previos, a la memoria de impacto legislativo, al dictamen del Consejo de Estado o al informe, específicamente al informe del Banco de España, que tiene mucho que decir en la introducción de un nuevo gravamen sobre las entidades financieras que va en contra de las limitaciones que el Banco Central Europeo impone a las entidades financieras de trasladar todos los gastos que son necesarios a su actividad crediticia para salvar precisamente la solvencia de las entidades. Y si el estudio preliminar que nosotros hemos hecho puede contribuir a mejorar los aspectos técnicos, jurídicos, de seguridad jurídica, de igualdad y capacidad económica que pesan sobre esta proposición de ley,
pues sería bienvenido. No hay por nuestra parte ningún inconveniente en ello. Hay otra cosa. El trámite parlamentario, efectivamente, estoy de acuerdo con Álvaro. Bueno, se puede mejorar todo, evidentemente, y nosotros nos daríamos por muy satisfechos con que se tuviera en cuenta alguna observación. Pero hay una circunstancia que hace difícil esto, y es que afecta a un impuesto esencial, que es el impuesto sobre sociedades. Con lo cual habría que tocar a lo mejor los tipos, por una razón, porque el Tribunal Constitucional ha diseñado un concepto que es el deber de contribuir. El deber de contribuir se plasma fundamentalmente, en el caso de sociedades, con el impuesto sobre sociedades, y en el caso de personas físicas, con el impuesto, con el IRPF. Con lo cual, no es lo mismo introducir modificaciones en el IRPF que introducir modificaciones en el impuesto sobre circulación de vehículos. Es decir, el rigor exigible en el trámite parlamentario es mucho mayor en aquellos impuestos que, como el impuesto a sociedades o el IRPF, afectan y constituyen la sustancia del deber de contribuir, que modificaciones introducidas en otros impuestos que son más pequeños, que tienen menor relevancia y menor coste para el ciudadano. De manera que, a pesar de todo, lógicamente, pues, bueno, ojalá esto pudiera servir de algo, ¿no? Y en cuanto a los recursos que planteaba usted, hay dos vías. Yo tampoco voy a dar pistas que nadie me ha pedido, pero hay dos vías, como usted conoce mejor que yo. Una sería la vía de los recursos por 50 parlamentarios de un determinado grupo político, y el otro sería la vía de los afectados, las energéticas o los bancos. Son las dos vías que están abiertas. Ya no voy a decir más. Bueno. Compañero, una cuestión más. Aquí hay un riesgo importante. Por supuesto, claro que todo es susceptible de mejorar en el trámite parlamentario y claro, pues, pero yo termino viendo que no sería un mal menor, más que un mal menor. ¿Por qué? Por algo de lo que se acaba de decir del deber de contribuir acuñado por el Tribunal Constitucional. Estamos inmersos, aunque yo ya empiezo a dudarlo, en un proceso de reforma tributaria sosegada. De hecho, el gobierno encargó un libro blanco que se entregó en el mes de febrero, etcétera. Claro, esta vía, por mejor o peor calidad técnica de las figuras, no deja de ser una vía desde el punto de vista hacendístico poco recomendable, porque estamos generando, como dice algún colega mío, ocurrencias tributarias. Es decir, voy a decirlo de forma más técnica, estamos creando tributos, impuestos ad hoc. Y entonces, claro, impuestos ad hoc que no dejan de impactar económicamente sobre magnitudes que en esencia son las que se gravan atendiendo a la capacidad de pago, en este caso en el ámbito de las personas jurídicas, el impuesto de sociedades. Por tanto, claro, después de esto ahora tenemos un impuesto ad hoc sobre las entidades bancarias, tenemos un impuesto ad hoc sobre las energéticas, mañana lo podemos tener sobre los supermercados y pasado lo podemos tener sobre los establecimientos hoteleros. Es decir, no es una buena recomendación, no entra en esos principios para el diseño de una buena estructura tributaria de la que nos hablaba Richard Musgrave y demás, ni Fitch, no, y Mark, no. Realmente no son figuras deseables, están más cerca y en algún momento lo comentamos, ¿verdad?, mientras trabajábamos, y cuando se esgrime en la exposición de motivos el uso del término anglosajón, yo creo que de forma gratuita, de levy, realmente esto a mí lo que me recuerda son las levas al capital de finales del siglo XVIII, ¿no? Es decir, y esto no es una buena forma de diseñar sistemas tributarios. Yo simplemente añadiría que además de eso no resuelve el problema. Es decir, que es muy frustrante imponer un impuesto que no sirva para nada. Es decir, al final seguiremos teniendo el mismo déficit público, lo único que tenemos es una distorsión en la economía y una inseguridad jurídica muy importante. Hola, buenos días.
un par de preguntas. Una aclaración primero, porque no me ha quedado del todo claro si el impacto económico de los 5.000 millones que decían, los 72.000 ocupados menos, se refieren exclusivamente en el sector financiero o al conjunto de financiero energético. Si fuese el conjunto, ¿cómo se desgranaría ese impacto económico en los dos? Y una segunda, el primer argumento que se utilizó contra los impuestos es que los dos sectores detrás de ese tipo de compañías hay pequeños accionistas, pequeños inversores que al final acaban pagando el pato. Entre la primera repercusión que tuvo bursátil, es decir, las pérdidas iniciales cuando se dio a conocer la medida, y las futuras que pudiese haber, pues o bien porque se lleva a cabo finalmente o bien porque se recurre, ese impacto bursátil, si tienen un cálculo de lo que podría llegar a suponer de principio a fin. Gracias. A ver, lo de los 5.400 millones, yo entiendo, vamos a ver, desde luego, la exposición de motivos es difícil que gane ningún premio literario, es confusa, reiterativa, cansina, usaba uno de nuestros colegas el término, y no está clara. Entiendo que es de los dos gravámenes, ¿no? Además, no sé si hay algo en lo que alguno ha prestado algo de atención. Hablábamos del desequilibrio entre la exposición de motivos y la parte dispositiva, pero es que yo creo que esto es el culmen de la síntesis en el diseño tributario. Es que diseñamos un impuesto en un artículo, un impuesto para las entidades financieras, un impuesto para las energéticas, cada uno en un artículo, ¿no? Entonces, ¿para qué gastar pues los 100 y pico artículos que puede tener una norma, pues como el impuesto sobre la renta o el de sociedades, ¿no? Con lo cual, lo que uno puede establecer ahí en un artículo es lo que es. Entiendo que son 5.400 millones, no hay memoria económica, no hay memoria técnica, entiendo que es así. Y luego, respecto de lo de los accionistas, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, era la idea que trasladaba. A ver, con el tiempo transcurrido es imposible. Ahora estaremos entretenidos los hacendistas y los tributaristas en cuantificar estas cosas. Esto, la proposición de ley entró en el Congreso 28 de julio, ¿no? Y, insisto, el verano no nos ha dado para más, pero sí, habrá que hacer números. Entiendo que es muy difícil calcular el impacto que tiene desde el punto de vista de los accionistas, porque al final es un impuesto al ahorro, ¿no? Es decir, al final aquí no se aumenta el impuesto de los ejecutivos de los bancos ni de las energéticas, es un impuesto al pequeño ahorrador, que yo creo que en esas entidades son millones de ahorradores, posiblemente más personas que algunos de los partidos políticos del arco parlamentario, de los ahorradores que hay en todas las entidades, ¿no? Es decir, que es un impuesto que recae sobre los ahorradores, ¿no? Hola, buenos días. No me queda claro por qué dicen que no está claro lo que grava cuando ellos dicen pues son comisiones y ingresos. Y luego hacen alusión en el informe que las comunidades autónomas no se beneficiarían de estos ingresos. Eso se podría corregir en el trámite parlamentario, no entiendo, porque tampoco ninguna comunidad ha salido diciendo a mí cuánto me toca. Sí, sobre que no sabemos lo que graba, a ver, sabemos leer y sabemos lo que obviamente dice la propuesta. Cuando hemos dicho no sabemos lo que graba es porque es una magnitud que es no es, ni iba a decir habitualmente, no se ha utilizado o como manifestación de la capacidad de pago, en este caso de las entidades financieras. Estamos grabando el margen de intermediación, diferencia entre intereses de operaciones, hablo desde el punto de vista de un banco de pasivo, lo que retribuye a los depósitos, la diferencia entre el tipo de interés que cobra en las operaciones de activo de un banco, los préstamos, y los intereses cobrados en las operaciones pagados en las operaciones de depósito, ese es el margen de intermediación financiero, con algún ajuste técnico, esto lo definen bien las normas de contabilidad del sector de entidades financieras, al que se añaden las comisiones netas, comisiones cobradas por las entidades financieras menos comisiones pagadas normalmente por intermediación en productos financieros, etcétera. Esa magnitud no tiene en cuenta en ningún momento los gastos de explotación. Los bancos tienen desde inmuebles, sucursales, empleados, tecnología informática. Obviamente esto queda fuera. Por tanto, estamos grabando una magnitud
que se asemeja a lo que sería un impuesto indirecto, ¿no? Que gravará las ventas exclusivamente, pero en la argumentación, es verdad, difusa e inconcreta de la exposición de motivos, se trata de justificar este gravamen porque estas entidades tienen unos beneficios por encima de lo que sería deseable o de lo que sería natural. ¿Qué vinculación hay entre volumen de ingresos y beneficios? Realmente es una mezcla un poco peculiar, por supuesto, todos son impuestos, todos significan cargas que relacionados con los beneficios dan un porcentaje determinado, aparte de las implicaciones jurídicas que esto tiene, ¿no? Cuando uno tiene una magnitud que refleja mal la capacidad de pago, bueno, pues al final seguramente está incurriendo en cuestiones de discriminación, en cuestiones de asimetría, o como se ha dicho aquí, desde el ámbito europeo, incluso cuando yo discrimino a los sujetos pasivos contribuyentes de estos gravámenes, pues en ayudas de Estado encubiertas y curiosamente no a los nacionales residentes, sino a los no nacionales. Es decir, hay unas implicaciones de derecho importantes, pero realmente desde el punto de vista conceptual hacendístico, la magnitud, lo que llamaríamos de alguna manera el hecho imponible y su cuantificación como base imponible, es cuanto menos peculiar. Esto es difícil encontrarlo en ningún tratado solvente sobre el diseño de impuestos. Peculiar también es una nota. Hay una sanción y es un problema. Hay una sanción del 150% sobre las cantidades repercutidas. Es de difícil cuantificación saber cuál es la cantidad repercutida. No sabemos si es comisión, si es repercusión, no sabemos nada. Y en consecuencia, eso vulnera un principio que en el derecho comunitario está. Es una cosa muy simple. El legislador comunitario dice, mira usted, cuando los Estados miembros establezcan una no sea la ley la que directamente. ¿Por qué queremos que sea el juez? Porque cuando hay una sanción, el juez tiene que ponderar la culpabilidad, la conciencia del que ha cometido la infracción, tiene que calcular muchas cosas. Aquí no se calcula nada, aquí se dice, el que repercuta va a pagar el 150% de la cantidad repercutida. Bueno, eso desde el punto de vista de la justicia comunitaria tiene difícil asidero, ¿no, Álvaro? Tiene muy difícil asidero. Luego, la segunda pregunta que planteaba, el tema de las comunidades autónomas. Bueno, aquí yo me limito a hacer una observación y 3 preguntas. La observación es que todos ustedes saben mejor que yo que el sistema de financiación de las comunidades autónomas se establece en el año 1980. En el año 2009 hubo una reforma, pero era una reforma parcial. Era una reforma que lo único que hacía era subir las participaciones de las comunidades autónomas en la recaudación de tributos estatales, pero no alteraba el sistema de financiación que está pendiente de una reforma global, como todos ustedes conocen. Estando pendiente de esa reforma del sistema de financiación autonómica, yo me pregunto 3 cosas. ¿Cuándo se va a hacer esa reforma? Que todos los gobiernos, todos, del color que sea, dicen que lo van a hacer y luego no lo hacen. Todo. Esa es la primera pregunta. ¿Cuándo se va a hacer? Segunda pregunta. ¿Cuál es la posición que van a adoptar los estados que se regulan por el sistema, las comunidades que se regulan por el sistema de convenio o concierto? Esta pregunta ya tiene alguna respuesta. El País Vasco ya ha hecho saber que quiere participar directamente en esto. Esta es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta. ¿Ustedes piensan que las comunidades sujetas al régimen común, entre las cuales se encuentra Cataluña, se van a aquietar ante la posible participación de quienes se sujetan al convenio o concierto
y este beneficio no se extienda al régimen común, ustedes me dirán si con la composición del Parlamento actual las comunidades autónomas sujetas al régimen común pueden ser tratadas de forma discriminatoria en relación con aquellas que tienen concierto o convenio. Y aquí además no olvidemos muchas cosas, no solo el debate parlamentario, en el que por razones obvias no voy a entrar, sino el puro sentido común. Una última pregunta. En cualquier caso, vamos a tener un café donde se van a quedar los autores del estudio, si queréis tener alguna cuestión más, etcétera. Sí. Y una aclaración simplemente también, porque creo que también me habían preguntado el impacto. Ah, vale, ok, perfecto. El impacto, digamos, de los 5.000 millones en el estudio que hicimos del Instituto de julio, 2.200 corresponden al impuesto financiero y 2.600 al energético, y de los 72.000 empleos perdidos, 35.000 corresponden al financiero y 37.000 al energético. Pero sí, si queréis... Antonio Puentes. ¿No se ha analizado desde el punto de vista del derecho de la Unión la posible concurrencia de una ayuda de Estado incompatible con el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea? Me he referido a eso, efectivamente. Yo creo que podría calificarse como ayuda de Estado, pero a ser su contrario de lo que tradicionalmente se entiende por ayuda de Estado. Aquí somos tan generosos que ayudamos a los de fuera, en perjuicio de quienes están dentro. Sí. No, sí, lo que subraya el estudio preliminar es la afectación a un principio básico de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la no discriminación por razón de nacionalidad. Y de ahí emanan todos los problemas que desde el punto de vista de los tratados de la Unión Europea plantea este gravamen específico solo respecto de las entidades residentes en España, discriminando a aquellas que son residentes en España frente a las que pueden actuar en España en el mercado financiero y que no se ven sujetas a este gravamen. Y este principio de no discriminación por razón de la nacionalidad es un principio nuclear básico que ha integrado siempre la Unión Europea como comunidad política. Laura Fernández pregunta si existe riesgo de que se retrase la aprobación del impuesto a la banca más allá de 2023 y si en ese caso entraría en vigor con efecto retroactivo. Bueno, si existe esa posibilidad, pues yo no sabría cómo decir que no puede existir tal posibilidad. Cabe dentro de lo posible, pero no de lo probable. Y Raúl Poza, ¿por qué consideran que las entidades financieras extranjeras no entran en este gravamen? Pues yo creo que esa pregunta ha quedado respondida cumplidamente en la exposición que hemos hecho a lo largo de toda la mañana. No hay nada más que decir. Las entidades, se habla que no están sujetas las filiales y además estas filiales no son sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, que es la conexión que hay entre el gravamen temporal y el impuesto sobre sociedades. Está claro.
Bueno, nada, era aprovechar que te tenemos aquí, Íñigo, para preguntar si, dado que ya tenéis un informe sobre el impacto económico de estos gravámenes y ahora de las debilidades jurídicas de la proposición no de ley planteada por el Gobierno, si desde COE o qué iniciativas tenéis previsto adoptar desde COE para tratar de corregir esta situación. Ya hemos hecho el estudio, bueno, hemos colaborado en este informe y bueno, yo creo que ha sido una contribución, como comentamos anteriormente, lo suficientemente interesante pues para, digamos, que el Gobierno tome nota y corrija en la medida de lo posible. Es decir, pero bueno, vamos a seguir viendo de cerca cuáles son las distintas medidas del Gobierno, porque, insisto, lo que, como comentaba anteriormente, lo que nos parece más desafortunado es que son medidas que no corrigen el problema y que al mismo tiempo, pues tienen un efecto muy importante desde el punto de vista económico, ¿no? Y bueno, vamos a hacer enmiendas también. Ok, perfecto.